Muy buenas tardes, amigas, amigos, representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias por el interés en asistir a esta invitación de rueda de prensa. Queremos comunicarles la fracción de Morena Sonora lo siguiente. El día de ayer, 17 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un resolutivo, un punto de acuerdo urgente y de inmediata resolución en referencia al derrame tóxico en el Mar de Cortés, derrame tóxico provocado por el Grupo México, nuevamente por la irresponsabilidad de Grupo México. Este derrame se da en el Mar de Cortés de manera concreta en el área de administración portuaria integral de Guaymas. Cabe destacar que es la segunda vez en tierras sonorenses que daña al ambiente, al hábitat, a las especies animales y vegetales. Estamos a 5 años del episodio del río Sonora y Bacanuchi, donde los mismos protagonistas, Grupo México, reitera su irresponsabilidad y falta de respeto a las leyes ambientales y a los sonorenses. Por la seriedad del caso, agradecemos a nombre de las diputadas y diputados aquí presentes y al mío propio que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por unanimidad haya aprobado este punto de acuerdo, el cual se promovió desde inmediato. No queremos que este hecho quede impune. Es reclamo de los sonorenses y de los guaymenses que se haga justicia y se reparen los daños causados. Queremos que se apliquen las sanciones a quien sean responsables. Nuestro compromiso es con los sonorenses y no con los grupos empresariales que han dañado y contaminado irresponsablemente el suelo, agua, aire y ahora el Mar de Cortés, orgullo de los guaymenses. Finalmente, les comunico que es urgente hacer ajustes jurídicos para sancionar con severidad estos casos de irresponsabilidad. En el pasado periodo de sesiones propuse una modificación a la ley de minas para considerar causa de cancelación de las concesiones que afecte de manera grave y sistemática a nuestros ecosistemas. Creemos en el desarrollo económico, en equilibrio con la ecología y en el beneficio de los pobladores. Lo dejaría hasta aquí para que nuestras compañeras diputadas y diputados de Sonora cederles el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Solo para complementar que nos congratula que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haya aprobado este punto de acuerdo. Nos parece muy relevante mencionar los puntos que fueron aprobados el día de ayer por unanimidad en la Comisión Permanente. Que la Semarnat, COFEPRIS y PROFEPA atiendan el derrame en el Mar de Cortés y realicen los estudios para conocer los riesgos a la salud humana y los daños a los ecosistemas, considerando el deslinde de responsabilidades, aplicación de sanciones y reparación del daño. Que la SCT investigue las posibles responsabilidades de la Administración Portuaria Integral de Guaymas en el caso del derrame provocado por Grupo México. Que la Semarnat, la COFEPRIS, la PROFEPA y la Administración Portuaria Integral de Guaymas informen sobre los resultados de la investigación y las acciones aplicadas para la sanción de los responsables y la atención de las áreas afectadas. Que el titular de Semarnat continúe atendiendo los compromisos adquiridos con la población por el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi y envíe al Congreso un informe sobre el fideicomiso Río Sonora. Y finalmente,
que la Fiscalía General de la República realice las investigaciones para deslindar la responsabilidad penal por la posible comisión de delitos del derrame del Mar de Cortés por parte de la empresa metalúrgica de cobre SADCB, subsidiaria de Grupo México. Decir que nos parece muy importante que esta es una oportunidad para que finalmente haya una sanción ejemplar que ponga un alto a los desastres ecológicos que desafortunadamente Grupo México ha venido de manera reincidente cometiendo a lo largo del país. Son ya 22 accidentes, como ellos lo han denominado, y bueno, en el caso de Sonora han sido 2, uno de ellos considerado el mayor desastre ecológico en la historia de nuestro país, el caso de agosto de 2014 en el río Sonora, río Bacanuchi, y hoy, hace unos días, 9 de julio, el vertimiento de tóxicos en el Mar de Cortés. Es hoy una oportunidad para que se finquen responsabilidades y, ¿por qué no?, para considerar la revocación de la concesión a Grupo México. Nos parece muy importante cerrarle el paso a la impunidad y en ese sentido decir que desde esta Cámara, en la Comisión de Medio Ambiente, estamos trabajando para el impulso de una revisión integral al marco legal en materia ambiental que nos parece muy importante actualizar, pero además endurecer las medidas, las sanciones, tanto administrativas como las sanciones penales que correspondan en estos casos, particularmente cuando se trate de reincidencia. Los diputados y las diputadas de Morena estamos exigiendo justicia para Sonora, pero asimismo para México, que en el caso de Grupo México ha sido la empresa que peor comportamiento ha tenido respecto a las medidas de seguridad que debiese tener, el plan de contingencia que debiese aplicar, y en ese sentido hoy es una gran oportunidad para que cerremos y le pongamos un alto definitivo a esta situación tan lamentable que sucede en nuestro país. En ese sentido, reconocemos la importancia de la actividad minera en el país, que representa alrededor del 4% del PIB, reconocemos la importancia de la actividad minera en Sonora, que oscila en alrededor del 14% del PIB estatal. Sin embargo, lo decimos fuerte y lo decimos claro, no puede estar nunca una actividad económica por encima del bienestar de la ciudadanía y, por supuesto, del respeto al medio ambiente. Gracias. Buenas tardes. Solo para reiterar el planteamiento y las demandas que han hecho nuestras compañeras diputadas, nuestro compañero diputado, en torno a esta nueva situación de desastre provocada por el Grupo México y, por supuesto, con la responsabilidad de su propietario, el señor Germán Larrea. Solo también para reiterar, aprovechamos de modo que sea muy claro, que sea muy patente el exigir a la empresa Grupo México y al señor Germán Larrea para que cumpla en primer lugar con los acuerdos, los términos de los acuerdos de carácter ecológico y de carácter social en cuanto al derrame que se dio en el río Sonora, y que ahora asuma la responsabilidad que le corresponde en este nuevo suceso, donde está afectando las aguas del Mar de Cortés, que es patrimonio de todo el país, y que por lo tanto está afectando a la producción y a la vida marítima de México. Y aquí retomo lo que planteaba nuestra compañera diputada Lorena Valle, en el sentido de que además de exigir el cumplimiento de estos acuerdos y que ahora asuma la responsabilidad por este nuevo acontecimiento, se revise la posibilidad de revocación del mandato y que se establezca, el retiro de la concesión, y que se le establezca con una sanción ejemplar para que en adelante cuiden, como debe ser, las actividades que están desempeñando y que no dañen con ellas el medio ambiente ni la vida social y productiva de Sonora y de México. Gracias.
Buenas tardes y gracias. Nada más añadir que si bien el desastre ecológico de 2014 causado por Grupo México, efectivamente, además de grandes daños, afectaciones a la salud, afectaciones económicas, dejó también una serie de, vamos a decir, observamos impunidad, observamos que no se aplicó la ley, de distintos también órdenes de gobierno y de distintas instancias. Hoy vivimos un momento distinto para México. Por eso, con lo ocurrido el pasado 9 de julio, en el Mar de Cortés, que como bien dijo Heriberto, no solamente es orgullo de las y los guaymeses, es orgullo y maravilla de todo México y del mundo. Esperamos en este momento distinto que vive nuestro país, que en esta articulación que tenemos entre poderes, las acciones sean distintas y contundentes. Ya lo estamos viendo con el pronunciamiento emitido desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el posicionamiento que hacemos no solamente diputados y diputadas sonorenses, sino diputadas y diputados de las distintas entidades y de los distintos grupos parlamentarios. Un llamado urgente, y en ese sentido es un momento diferente también con las instituciones, y sabemos que vamos a poder transitar y que se aplicará justicia y que además las acciones todas se llevarán a cabo con la mayor transparencia. Esto es sumamente importante porque en lo que ocurrió en el río Sonora en 2014, entre otros cuestionamientos que quedaron ahí, fue la falta de transparencia en cómo se aplicaron los recursos y hasta dónde se llevó de manera integral o no la reparación del daño. Sabemos por muchas fuentes y por la propia gente que no hubo una reparación del daño integral. Ahora es otro momento y como ojos vigilantes, acompañantes y siempre exigentes de justicia estamos también la fracción de Morena y la fracción de Morena de Sonora. Ya lo dijeron compañeras y compañeros sobre todos los puntos que se han expresado, manifestar además nuestra solidaridad con los pescadores que además han visto una afectación muy seria a su actividad a partir de lo ocurrido. Y también vamos de la mano para fortalecer a las autoridades locales y que se aplique la ley muy distinto a lo ocurrido en 2014, pero que sirva también para hacer una revisión a fondo de lo que está sucediendo con Grupo México y de su falta además de sensibilidad para la atención incluso de estos desastres que ha provocado por diversas situaciones en Sonora. Gracias. Buenas tardes. Para reiterar la posición de nosotros, los diputados federales por Sonora y todo México, y decirle a la ciudadanía que no habrá empresa, por más poderosa que sea, que quede impune. Estaremos atentos y vigilantes de las acciones que tomarán por el dictamen. Tendremos que esperar 6 semanas que marca la ley para ese dictamen, pero también pedimos que sea lo más pronto posible, porque está causando daño en todos los sectores económicos de Guaymas y los alrededores. La industria gastronómica, turística, ha sido afectada, no nomás los pescadores. Debemos de decirles enérgicamente, Grupo México, ya no habrá impunidad, y lo estaremos vigilantes, todos los mexicanos, principalmente nosotros los legisladores. Buenas tardes. Soy el diputado Manuel López Castillo, de Sonora. México es el país de los olvidos. Se olvidan las cosas más aberrantes que han ocurrido en la historia de México. Causan conmoción social y mucho escándalo, pero se olvidan. Y hay cosas que no se pueden olvidar, que no se deben olvidar, no que no se pueden olvidar, no se deben olvidar. Realmente el desastre del río Sonora ya estaba medio olvidado, vino a recordarlo este nuevo desastre que pasó en Guaymas, donde están muriendo muchos animales. Son millones de hectáreas, un porcentaje considerable del territorio nacional, el que tienen en sus manos las mineras nacionales y extranjeras. Yo les pregunto a las mineras extranjeras españolas y canadienses,
hacen en sus países lo que hacen en México? Claro que no, no lo hacen. Aquí en México se les permite hacer exactamente lo que les da su regalada gana. Yo creo que ya es hora de acabar con esto y que el Congreso se pronuncie en forma enérgica a retirarle la concesión al Grupo México. Ya basta, y de inclusive caer en cuestiones penales, en multas realmente que valgan la pena, donde se demuestre pues la magnitud del daño que han causado. Yo creo que no hay país en el mundo que se respete en que las minas, el trabajo de la minería se haga a cielo abierto. Es un crimen contra la humanidad y es un crimen contra la naturaleza también. Acuérdense que tienen un porcentaje bastante elevado de territorio nacional y lo están acabando con la explotación a cielo abierto. Entonces es un abuso. Esas concesiones se lograron con gobiernos que les concedieron todo a base de grandes cantidades de dinero. No los filmamos, pero sabemos que no se pudieron haber otorgado esas concesiones, sino que era por medio de toneladas de dinero. Y ahorita desde esta tribuna y en representación de nuestra fracción y de Morena en lo general, estamos exigiendo que haya acciones que realmente contundentes en contra del Grupo México, el señor Larrea. Ya basta. Ya basta, no es posible seguir soportando estas cuestiones. Necesitamos rescatar a México. Y la señora gobernadora, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en el desastre del río Sonora? Lo dije desde la tribuna de la Cámara de Diputados, lo dije. Realmente no se ha visto una acción de la gobernadora en estos dos desastres. Y en otras cosas más que han pasado en Sonora, no se ha visto la acción de la gobernadora. Parece que nomás llegó a la gobernatura a pasársela bien y a gozar la gobernatura. No se ha visto una proyección hacia la mejora de los sonorenses de parte de la gobernadora. Entonces, la posición de la bancada de Morena es: ya basta de tanto abuso. Adelante, Damián. Yo sí tengo una pregunta. Temprano el presidente de la República, Andrés López Obrador, planteó que las leyes ambientales en México son buenas, están bien diseñadas, dice. Nada más que plantea que el problema es que las empresas no las aplican, no las cumplen. Mi pregunta en específico es si había una estrategia de parte de ustedes y de la Cámara, por supuesto, enfocada precisamente a exigir el cumplimiento de las leyes en materia ambiental. Y dos, ahorita hablaron de los derrames del río Sonora, pues se van a cumplir próximamente 5 años, ¿no? Hubo una orden incluso del presidente de que se audite el famoso fideicomiso de 2,000 millones de pesos. La pregunta, obviamente no se han presentado los resultados de esa auditoría. La pregunta es si habría manera de que, sé que tú en particular, Heriberto, lograste que se aprobara un exhorto en relación al tema. Sin embargo, habría que ver si la Secretaría de la Función Pública puede acelerar el paso en esto. Quizás pudiera haber una petición de ustedes. Bueno, sí, mira, en general la normatividad con la que se deberían de desarrollar los procesos mineros en letra son buenos, pero el problema es que no existe la supervisión para su cumplimiento. Ese es por una parte. Por otra parte, sí creo yo que tenemos que llegar a algunos ajustes a la ley que nos permitan tener verdaderos mecanismos para que no vuelva a suceder estos daños a los ecosistemas. El caso muy puntual es el artículo 55 de la Ley de Minas, que en sus causas no menciona una causa para tirar la cancelación quien dañe severa y sistemáticamente a los ecosistemas. Entonces nosotros estamos empujando que ya está esa ley esa iniciativa, está en las comisiones, estamos en espera de que se dictamine, y esa puede ser una herramienta más para tener mayor garantía del cuidado de nuestros ecosistemas. Y por supuesto estamos empujando desde que se dio el resolutivo del punto de acuerdo que en aquella ocasión presentamos, para que Semarnat, Profepa y Cofepris actúen en consecuencia de acuerdo al mandato que se le dio desde el Congreso, desde el Poder Legislativo.
Ya enviamos algunos documentos, ellos nos dicen que están en proceso de iniciar las investigaciones, los estudios y sobre todo que se garantice que haya un verdadero mejoramiento en la situación del río Sonora. No sé si hubiera... Adelante. ¿Qué? No. Aquí la compañera le... Sí. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala en el artículo 172 de manera muy clara y específica y le da la facultad a la Semarnat para que cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien hubiere otorgado la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales, de servicios o de aprovechamiento de los recursos naturales. Está muy clara la facultad, la posibilidad. Si bien es cierto lo que mi compañero Heriberto decía, es muy importante que también se armonice el resto de las leyes y que puedan incluso endurecerse las sanciones administrativas, las sanciones penales. Pero están los elementos, el propio titular de la Semarnat, el doctor Víctor Toledo, lo reconocía que está dentro de sus facultades y que esperaría el dictamen final de la Profepa para poder tomar acciones y medidas y establecer las sanciones de ambos tipos que corresponden en estos casos. Se tiene que dictaminar. Tenemos que esperar el dictamen final que emitirá la Profepa. En 6 semanas plantea la ley. Muy bien. Gracias a ustedes.